derecho no es solo un conjunto de reglas, sino un sistema de argumentos que permite la solución racional de conflictos. Claude Vivek. Bienvenidos a esta primera charla sobre argumentación jurídica. Desde luego que en el mundo jurídico contemporáneo la argumentación ha ganado un papel central, diferenciándose de la tradicional forma de resolver los conflictos. En esta primera parte hablaremos de las generalidades sobre la argumentación jurídica, que los conceptos fundamentales sobre esto que es tan importante en la práctica de cualquier abogado, de cualquier juzgador e idealmente de los propios legisladores. Por eso la argumentación jurídica se vuelve central para justificar racionalmente todas las decisiones que se tomen o los planteamientos que se hagan ante los tribunales. ¿Qué vamos a ver en esta primera charla? Primero vamos a hablar sobre el concepto de argumentación, sus conceptos clave, las concepciones de la argumentación, los valores jurídicos y las propias concepciones, esa relación que hay entre las concepciones de la argumentación y los valores jurídicos involucrados. ¿Por qué hablamos siempre de derecho, conflicto y argumentación? La diferencia entre argumentación y método jurídico, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. ¿Por qué argumentar y decidir son facetas inseparables? ¿Por qué es tan importante la argumentación en la práctica jurídica? ¿Y cuáles son los factores que actualmente hacen que haya un auge dentro de la argumentación jurídica? El primer tema, el concepto de argumentación. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de argumentación, estamos hablando con algo que es exclusivo y propio del lenguaje. Pero la argumentación tiene un uso del lenguaje diferente. Por eso tenemos que distinguirlo de otros usos como el de prescribir o describir. Prescribir como lo hacen las reglas de derecho o describir cuando se trata de ciencias naturales. En la argumentación, el uso del lenguaje es para dar razones a favor de una tesis, y esto implica una diferencia sustancial con otros métodos para la solución de problemas jurídicos. Los elementos claves de la argumentación es que necesariamente cuando queremos argumentar, pues hay de base un problema o una cuestión difícil dentro del ámbito jurídico que amerita tomar una decisión y justificarla. Por eso es que de entrada, cuando hablamos de argumentación, tenemos el tema de que hay un problema jurídico que amerita una solución. Por eso, en materia de argumentación, tenemos que distinguir entre el proceso y el resultado. Pero finalmente, cuando hablamos de argumentación, pues estamos hablando de las dos cosas, del proceso para poder justificar adecuadamente una decisión y el resultado de esa justificación. Finalmente, la argumentación es una actividad racional dirigida precisamente a convencer al auditorio al que nos estamos dirigiendo. En materia jurídica, pues los abogados pretenden convencer al juez de las razones de la pretensión con los argumentos que están dando en sus promociones. El juez en su sentencia justifica la decisión que tomó a través de argumentos. E idealmente quisiéramos que los legisladores, cuando aprueban una ley, pues también justificaran racionalmente las decisiones que están tomando a través de aprobar una norma jurídica como es la propia ley. Las concepciones de la argumentación creo que nos hace reflexionar totalmente sobre un punto fundamental, de que en las modernas teorías contemporáneas de la argumentación, en lo que se ha llamado la teoría estándar de la argumentación, se combinan tres concepciones: una concepción formal, una concepción material y una concepción pragmática. La concepción formal está dirigida a satisfacer los requisitos, los lineamientos, las reglas de la lógica formal. Es decir, que los pasos de la premisa a la conclusión
cumplan con las reglas de la lógica, que la propia redacción y selección de las premisas cumplan con las disposiciones de la lógica formal. Pero también hay una concepción material que alude al tema de los métodos y la dogmática jurídica. Es decir, un argumento debe reflejar la verdad, es decir, que se cumplieron con los principios, con las reglas, con las normas jurídicas y que esto también se presenta dentro del argumento. Por eso es que la dogmática jurídica, la dogmática de todas las distintas ramas de la ley, del derecho, se hacen presente en esta concepción material. Pero la argumentación jurídica tiene todavía una concepción más importante donde se refleja todo lo demás, que es su concepción pragmática, que busca precisamente convencer al auditorio de nuestro argumento. Entonces, no solo basta en la teoría estándar o moderna de la argumentación que cumplamos con las reglas de la lógica, que cumplamos con los lineamientos, los métodos jurídicos, que responda nuestro argumento a la verdad de las cosas, sino que también se presente de una forma convincente para persuadir racionalmente a nuestro auditorio. Normalmente los abogados van a hacer planteamientos para convencer al juez. Por eso es que se involucran esas tres concepciones de la argumentación. Pero es importante destacar que, como bien se ha dicho, la lógica es necesaria, pero no solamente en la argumentación nos quedamos con esta concepción formal. Desde luego que es necesaria. La validez formal es importante para darle solidez a nuestro argumento, pero además hay que cumplir con la concepción material, que esto permita efectivamente que el planteamiento responda a la verdad. Y lo más importante en la argumentación que refleja que se esté cumpliendo cabalmente con todo esto es que buscamos persuadir, convencer del argumento, de la pretensión que se está exponiendo en el argumento. Las tres concepciones de la argumentación pues recogen o reflejan valores muy importantes dentro del derecho. Principalmente pues la certeza, y relacionada con la concepción formal, la cuestión de verdad y justicia con la concepción material, pero también la persuasión. Finalmente, de nada sirve que cumplamos rigurosamente con las normas de la lógica, que además estructuremos nuestro argumento conforme a criterios de justicia y de verdad, de acuerdo con las reglas, los principios jurídicos, con las dogmáticas jurídicas, si finalmente a la hora de presentar el argumento no lo hacemos de forma persuasiva o convincente. Dice Marco Tulio Cicerón, el argumento es la razón que da credibilidad a una cosa dudosa. Finalmente, la argumentación va de la mano de la mejor manera de resolver los conflictos jurídicos. Entendamos que el derecho es una empresa que se concibe precisamente a resolver cierto tipo de problemas sociales. Y la argumentación, pues, fortalece la posibilidad real, racional, material, de que a través de buenas razones se justifiquen las distintas decisiones que se toman dentro del ámbito de la argumentación jurídica. Hay que distinguir. Y eso es muy importante porque pues a veces hay la tendencia de decir que todo el derecho se puede subsumir dentro de argumentación y esto no es así. Como ya lo vimos, hay tres concepciones de la argumentación que es necesario tomar en cuenta y la concepción material pues alude a que dentro del argumento se haga la alusión fundamental al método o los métodos jurídicos y a la dogmática jurídica. Hay una diferencia sustancial entre la argumentación jurídica y el método jurídico y las dogmáticas jurídicas. Finalmente, estas apoyan a presentar los argumentos correctamente, pero no se concretan exclusivamente en ellos.
Hay un elemento muy importante, una distinción muy importante en la teoría estándar de la argumentación que no podemos perder de vista siempre que hablemos de este tema tan importante. La diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Una cosa es cómo llegamos a tomar una decisión, y aquí es donde es importante los métodos jurídicos, la dogmática jurídica, la valoración de las pruebas para llegar a la verdad material histórica, etcétera. Ese es el contexto de descubrimiento. Decir, como el arqueólogo que entra a unas ruinas y descubre una momia, pues lo mismo en materia jurídica, frente a un problema, el operador jurídico pues hace uso de todos los instrumentos que la dogmática, que el método jurídico le da para llegar a encontrar el contexto de descubrimiento, una solución a ese problema jurídico. Y otra cosa muy distinta es el contexto de justificación, porque aquí es donde entra precisamente la argumentación. Es decir, esto que ya descubrí lo voy a presentar de forma lógica, de forma material, con verdad y justicia, pero sobre todo de forma persuasiva ante el auditorio al que voy a presentar mi argumento. Por eso es importante esa distinción de contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Aunque hay que entender que ya en la práctica jurídica pues se da esa íntima relación, y cuando pues se tiene mucha experiencia resolviendo problemas jurídicos, como lo hace un tribunal que ya con experiencia, con profesionalismo, pues estas operaciones casi se hacen simultáneamente. Se va descubriendo la solución a un problema y se van esgrimiendo los argumentos que justifiquen la solución de este problema. Pero finalmente esta distinción y este acento nos permite evaluar la calidad de las decisiones. Es a través del argumento y la evaluación crítica de esos argumentos que podemos evaluar si una decisión pues tiene el soporte adecuado. Y esto va de la mano con la crítica que en la filosofía del derecho se ha levantado en contra del realismo jurídico, particularmente del realismo jurídico norteamericano, que ha asumido una posición escéptica sobre la justificación de las decisiones judiciales. El hecho de cumplir con el contexto de justificación pues nos posibilita realmente a tener esa evaluación racional y un análisis crítico de las razones que soportan una decisión, y en un momento dado pues plantear los medios de impugnación contra esa decisión. La ventaja en el Estado constitucional y democrático de derecho, por el deber que tienen los jueces de fundar y motivar sus resoluciones, pues nos facilitan un análisis de las razones que se dieron para justificar una decisión judicial y poder realizar los agravios correspondientes. En la teoría estándar, ya lo decíamos, pues hay esta distinción clara entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, y desde luego, pues el acento se pone precisamente en el enfoque de la justificación, en las buenas razones que se dan precisamente para soportar una decisión en el ámbito o una pretensión en el ámbito jurídico. Pero no hay que ser muy dogmáticos, sino que hay que entender que necesariamente en el Estado constitucional de derecho, pues argumentar y decidir son facetas inseparables. Necesariamente se tiene que argumentar para soportar una decisión, para soportar una pretensión, que todas esas decisiones o pretensiones deben estar justificadas, y finalmente que hay una unidad inseparable entre argumentar y decidir. Cuando nosotros hacemos un análisis de una decisión o de un planteamiento jurídico, pues tomamos en cuenta la teoría de la argumentación y lo hacemos desde el punto de vista del contexto de justificación. Realmente a un abogado pues poco le interesa las concepciones personales de determinado juez,
sus opiniones particulares si ello no trasciende a la sentencia o a la resolución judicial que le agravia. Lo que se va a hacer es el análisis de esa resolución jurídica para elaborar y hacer el planteamiento de los agravios correspondientes. Entonces, nuestro acento debe estar en el contexto de justificación, no en el contexto de descubrimiento. La argumentación es la sombra de la decisión y en el Estado constitucional de derecho, pues lo que nos interesa finalmente son las buenas razones que se dieron para justificar una decisión y desde luego para poder controlar democráticamente, legalmente, una decisión en el ámbito jurídico. La argumentación jurídica tiene un impacto muy importante y lo vemos, creo que de forma destacada, en el ámbito jurisdiccional. Los jueces en el Estado constitucional y democrático de derecho deben fundar y motivar sus decisiones. Claro que entre más difícil sea el caso, pues la carga argumentativa será mayor y deberá cumplir con el principio de plenitud de la argumentación. La importancia de que las razones queden esgrimidas dentro de la resolución judicial, pues permite a los abogados hacer los planteamientos e interponer los medios de impugnación correspondientes. Los abogados litigantes, pues necesariamente para soportar la pretensión que presentan al tribunal, pues argumentan en su demanda, en sus escritos, en sus agravios. E idealmente, pues los legisladores, como lo vemos en otras latitudes, también deberían argumentar para justificar plenamente las decisiones que están tomando al aprobar diversas leyes. Entonces, hay estos distintos ámbitos de la argumentación jurídica, el jurisdiccional, el propio de los litigantes y el legislativo. En el siglo XXI tenemos un auge de la argumentación jurídica. Es decir, tanto de forma teórica como de forma práctica se está viendo este auge de la argumentación. En muchas escuelas y facultades de derecho ya es una materia dentro de la currícula. Desde luego, en cualquier programa de posgrado se presenta como una necesidad. Pero ¿cuáles son las razones que han generado, los factores que han generado este auge de la argumentación jurídica? Pues lo primero que tenemos que entender es que hay un factor de naturaleza teórica. El derecho ha evolucionado en el siglo XXI de forma muy acelerada. Ya no es el mismo derecho del siglo XIX, que fue muy influido por todo el tema del positivismo y con anterioridad de la Ilustración francesa. El planteamiento de Montesquieu de que los jueces eran las bocas inanimadas que pronunciaban las letras de la ley, pues quedó totalmente superado y particularmente después de la segunda posguerra, con el auge del constitucionalismo y lo que ahora se conoce como neoconstitucionalismo. Hay un interés de conocimiento, es decir, hay que crear nuevas teorías jurídicas pues para entender estos nuevos desarrollos del derecho. Y esto involucra necesariamente una función argumentativa, que poco se ha dicho, pero también los académicos, los investigadores en materia de derecho, los profesores en materia de derecho tienen que argumentar también. Entonces ya no es solo el ámbito de argumentación jurídica del legislador, del tribunal y de los abogados litigantes, sino también el de la academia, donde se tiene que argumentar para justificar toda esta evolución en el derecho del siglo XXI. Hay otra razón de índole práctico. Vemos que los sistemas acusatorios que se han puesto en vigor en nuestro país en materia penal, en materia oral, laboral y próximamente con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues nos hacen ver cómo el derecho se transforma en una actividad argumentativa. Dentro de cada audiencia, los abogados de cada parte, el
Ministerio Público, el abogado defensor, el abogado de la víctima, argumentan y el juez es el que tiene que evaluar esos argumentos y a su vez argumentar para soportar su decisión judicial. Esta imagen popular de la argumentación, pues creo que refleja esa faceta práctica que se está viviendo en este momento y por eso el auge de la argumentación jurídica. Todos los días esto tiene una relevancia cotidiana que es muy importante no perder de vista. El derecho ha evolucionado en el siglo XXI y esto tiene el gran impacto sobre todo porque hemos pasado del Estado legislativo al Estado constitucional y democrático de derecho. Algunos agregarán Estado social y democrático de derecho. Aquí lo importante es que ya el análisis del derecho no está centrado exclusivamente en el producto legislativo, en la ley, como la máxima expresión de la voluntad general, sino que ahora lo que importa pues son esas decisiones políticas fundamentales que se esgrimieron en la Constitución. Entonces, todo el ejercicio del derecho tiene que pasar, tiene que superar el test de constitucionalidad. Y dentro de la Constitución no solamente hay reglas, sino hay principios y los derechos fundamentales se vuelven el foco central para evaluar precisamente la legitimidad y la validez formal del derecho. Por eso es que se vuelve tan importante la argumentación en el Estado constitucional, porque ya no solamente estamos argumentando con disposiciones legislativas, sino que también estamos argumentando con principios constitucionales que debemos maximizar, como son los que se recogen en los derechos fundamentales. Por eso hay un dinamismo muy especial en el Estado social y democrático de derecho, donde, si bien es cierto, hay una distribución formal de las funciones, los mandatos constitucionales y particularmente los de los derechos fundamentales, pues limitan y condicionan toda la producción normativa y si esto se hace a través de mecanismos de control constitucional adecuados, pues esto hace que haya una mayor carga argumentativa de todos los operadores del sistema, de los propios legisladores, de los propios abogados y desde luego de los jueces, que esto es muy importante en el siglo XXI. En el Estado constitucional el poder se encuentra más limitado y debe justificarse de forma mucho más exigente porque los mandatos constitucionales no solo son simples orientaciones, sino que son normas efectivas que son hechas valer a través de los mecanismos de control constitucional. Pero también veíamos que hay un factor de orden pedagógico que ha influido grandemente en el auge de la argumentación jurídica. Los que damos clase en distintos niveles nos damos cuenta cómo los estudiantes, las estudiantes demandan cuestiones prácticas, que se les explique el aspecto práctico del derecho. Y esto necesariamente se hace pues presentándoles demandas, presentándose resoluciones judiciales, y aquí es donde entra la argumentación. Los estudiantes y el profesor desentrañan los planteamientos de las partes, las resoluciones judiciales, a través de analizar los argumentos que se esgrimieron en estos planteamientos. Por eso es tan importante este factor pedagógico en la argumentación jurídica. Y en el siglo XXI, a pesar de todo y en esta noche oscura del populismo, pero algún día vamos a volver a los cauces, pues hay una pérdida de legitimidad tradicional de todos los órganos políticos con el ascenso de la democracia y con la constitucionalización del derecho. Y desde luego, pues esto obliga a todas las autoridades a argumentar para justificar todas las decisiones legislativas, administrativas o judiciales que se presenten a los gobernados. Los invito a inscribirse en mi canal de YouTube y a consultar mi página de internet arielrojascaballero.com. Muchas gracias y hasta la próxima.